Dios les bendiga. El día de hoy estamos en la lección número 5 de nuestra campaña de 40 días conociendo a Dios. El título del día de hoy es Un Evangelio. Leamos la primera escritura. Está en Efesios capítulo 4, verso 5 y nos dice así: un Señor, una fe, un bautismo. Después de haber estudiado la naturaleza de Dios, ahora estaremos analizando lo que Jesús vino a anunciar a este mundo. Él trajo un solo mensaje para todos. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere el Señor que nosotros creamos? La respuesta está en San Juan, capítulo 1, del 10 al 12. Dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a enseñar solamente un solo mensaje para todos. Y el mensaje que vino a traer es que los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser más claro, lo que Él vino a enseñarnos fue que la salvación se recibe por su nombre. Este es el mensaje que Él vino a traer, no solamente para algunos, no solamente para los judíos o para los israelitas, sino para todos. Ese fue el mensaje que les mandó a sus discípulos que se debía de predicar. Vamos a mirar una escritura. Está en San Lucas capítulo 24, del verso 46 al 49. Nos dice así: y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Analicemos este verso. Hay 4 cosas que tenían que pasar. Número 1, tenían que predicar en su nombre el arrepentimiento. Número 2, tenían que predicar en su nombre el perdón de pecados. Número 3, tenían que recibir la promesa del Padre de ser investidos de poder de lo alto. Y número 4, todo esto tenía que empezar en Jerusalén. Escudriñemos la escritura para ver si los apóstoles cumplieron o no cumplieron con el mandato dado por Jesús. Primeramente, Jesús les dijo que permaneciesen en la ciudad de Jerusalén. Veamos el momento antes de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontraremos en Hechos capítulo 1, verso 4. Dice ahí: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Por qué es que les dijo la cual oísteis de mí? Porque Él les había hablado de esta promesa en la escritura que leímos anteriormente, en Lucas 24. Ahora, en Hechos capítulo 1, verso 12 al 14 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué vinieron a hacer a Jerusalén? Vinieron a esperar la promesa del Padre, la cual el Señor les había hablado en Lucas. Esta promesa llegó en el capítulo 2 del libro de Hechos, en la ciudad de Jerusalén. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4.
Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, recordemos lo que el Señor les había dicho. Vamos a darle lectura una vez más al mandato dado por el Señor. Lucas capítulo 24, verso 47 al 49. Dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Están ellos en Jerusalén, esperando que se cumpla esta escritura, para poder empezar a predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y es ahí en Jerusalén que se empezó a predicar este mensaje a todas las naciones, como el Señor lo había mandado. Un solo mensaje para todas las naciones, ya que en ese lugar había gente de todas las naciones debajo del cielo. La prueba está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versos 5 al 6. Dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Al llegar al verso 9, nos dice de qué partes habían venido a la ciudad de Jerusalén. Dice ahí en el verso 9, Hechos 2, 9, partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Friga, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Había gente de todas las naciones debajo del cielo. Recuerde que el mandato era que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, y empezando en Jerusalén, ahí donde estaban los apóstoles cuando recibieron el poder de lo alto. Había gente de muchos países, y fue ahí donde se empezó a cumplir la palabra dada por el Señor Jesús, de predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y en el verso 38, dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, cumpliendo así el mandato dado por el Señor Jesús. Vamos a comparar estas dos escrituras. Hechos capítulo 2, verso 38 y Lucas 24, 47. Vamos a compararlo parte por parte. Número 1, primera parte. Jesús les dijo en Lucas que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Hechos capítulo 2, Pedro les dijo: arrepentíos. La primera parte está cumplida. Segunda parte, Jesús les dijo en Lucas el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hechos capítulo 2, Pedro les dijo: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Aquí ya estaba predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. El tercero, Jesús les dijo: y aquí yo enviaré la promesa del Padre. Hechos capítulo 2, Pedro les dijo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. El cuarto, Jesús dijo: empezando desde Jerusalén. En el libro de los Hechos, todo esto empezó en Jerusalén, en el aposento alto. Este es el evangelio que salva. Es el único evangelio que el Señor Jesucristo trajo para salvación de los hombres. Es el único evangelio que predicaron todos los apóstoles. No fue solamente Pedro quien predicó este evangelio.
No fue solamente Pedro que predicó este mensaje, fueron los 12 apóstoles que lo hicieron. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, o sea, fueron los 12 apóstoles que predicaron el mismo mensaje. Felipe llega a la ciudad de Samaria y empieza a predicar el mismo mensaje en Hechos capítulo 8, verso 5. Dice ahí, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Felipe les llevó el mismo mensaje a los samaritanos. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres en el nombre de Jesucristo. Sigue leyendo el capítulo, se va a dar cuenta en qué nombre fueron bautizados. No solamente Felipe, también Juan predicó el mismo evangelio. No es que digamos, es que Pedro lo predicó, también Juan lo hizo. En Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El mismo mensaje. Y no solamente los 12 apóstoles, pero también todos los discípulos. También el apóstol Pablo predicó el mismo mensaje. En Hechos capítulo 19, dice ahí del 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todos los apóstoles, todos los discípulos del Señor predicaron un mismo mensaje, el mensaje que mandó el Señor cuando ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén, y que esperaran el poder de lo alto, que es recibir el Espíritu Santo. Todos predicaron un solo mensaje. Silas, Bernabé, Tito, Priscila, Aquila, Apolos, todos los discípulos predicaron en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, empezando desde Jerusalén. Este es el evangelio que trajo el Señor Jesucristo. Un solo evangelio, un Señor, una fe, un bautismo. Esta es la lección número 5 de nuestra campaña de 40 días conociendo a Dios. No se pierda la próxima lección, porque seguiremos escudriñando la Biblia y seguiremos conociendo a Dios.